Jefe de equipo, estoy a tope. ¡A tope estoy! ¡A tope! ¡Vamos, jefe de equipo, vamos! ¡Por España! Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Hostia, un nuevo vídeo del arpa. ¡Corre, corre, 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 corre! Ya no digamos XP. Pero luego lo miro. Pero nada, te rinde. Bueno, pues a mirar. Reconstrucción. Ya echaré luego yo un ojo y si averiguo algo, pues te cuento. Igual hay que meterle un parche. Where did they break in from? O sea, un parche en plan meterle el hack, la medicina para, ¿cómo la llaman? Para ejecutarlo sin el DRM. Investigation. Someone tall left this footprint. A man, probably. A priori alto, bueno. Medicina. This burglar seems to be rather clumsy. ¿Y eso lo has sabido por la medicina? Usando la medicina has descubierto que el tío era un inútil robando. Creo que tienes los términos un poco confundidos, Eduardo. Déjame que te lo diga. ¿Qué más sitios puedo investigar yo aquí? O sea, si fue por aquí... Aquí tiene que haber algo en la... Mira, sangre. Ah, bueno, claro, que ha reventado la... Blood. Claro. Seems like amateur work. Ajá. Claro, hasta que había llegado yo. Esto ya lo había yo averiguado. Que se había jodido la mano abriendo la puerta. No como yo, que soy capaz de abrir una puta puerta. Vale, pero no sé qué ha robado. Todavía. ¿Qué es lo que se supone que ha robado este caballero? Ah, mira, ahí sí puedo entrar, hostia, calla. Joder. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Pero no tiene sentido que la palanca fuese suya, si no habría roto la ventana con la palanca, no con el brazo. ¿No? What killed all these animals? ¿Qué animales son? Cucarachas, eso no cuenta. What happened that made the burglar flee before finishing his work? Ocultismo-te. A ver, ¿vas a ser capaz de abrirla? Otro trauma, me cago en la puta. What the... Charles Hawkins? What? ¿Quién estás container? What's happening to Hawkins? Uy, madre. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Libro gordo de petete, tenían ahí metido, me cago en la Sarah leche. Hawkins helped hide something in this safe. Claro, y eso es lo que venía buscando el marido. El libro gordo de petete, para invocar al dios dragón. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here.
Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Ya está, ya no hay que... Is everyone on this island taking sleeping pills? Aquí todo el mundo tiene somníferos, ¿eh? Joder, ¿cuánto yo aquí? What link did he find Llave del between archivo de Charles Ridley. Hawkins and an old amulet? Es que eso es difícil de leer, ¿vale? Esta llave con símbolo arcano es la única protección para tu psique. Tiene forma de medallón cilíndrico y cuelga de una gruesa cadena. Hace siglos se grabaron en su centro la estrella y la rama cuyo propósito es mantener a raya las fuerzas de los primigenios. ¿Primigenios? ¿O primigenios? Bueno, todo apunta a que fue Charles Hawkins quien se lo arrebató a su último propietario, un anticuario egipcio, en los recortes de prensa donde se menciona el caso. La fecha del robo coincide con el último viaje de Hawkins a El Cairo. Aún está por ver si se conoce la auténtica naturaleza de la reliquia. Procura averiguarlo. Madre mía. Otro libro. Anatomía y disección. Lo mínimo que puede decirse de esta obra es que el título le hace justicia tanto a las ilustraciones sobre la anatomía que incluye como los métodos de disección que recoge son profusos en detalles. Hay que tener un estómago fuerte o el desapego propio de un profesional de la medicina para consultar sus páginas. Ay, que me medicino. Sigo siendo un pringao, pero bueno, ahí voy. No vi. Drake left instructions Las on memorias how de to Drake. find the combination of his safe. Ah, mira. Puzzle. Aquí parece haber una página oculta. Se puede leer. Si alguien encuentra estas memorias, no cabe duda de que tendré problemas. Mi única esperanza es que mi cuerpo y mis huesos siguen en este plano de la realidad y podrán ser recuperados y quemados. La urna funeraria habrá de ser entregada a mi señora madre, si conserva aún la lucidez. ¿Ves cómo iba todo la madre? El siguiente mensaje es de crucial importancia. Si alguien lee estas líneas y demuestra una agudeza comparable a la mía, bueno, podrá aspirar a hacerse con mi más preciada posesión. Se encuentra en mi caja fuerte, con la combinación repartida entre 3 cilindros escondidos donde se encontrarán la vida y los estudios del mundo griego, en el mundo griego. Cada cilindro está enumerado, a pesar de que, tal como afirma el famoso autor, el orden es el placer de la razón y el caos el deleite de la imaginación. En efecto, a despecho de mi predilección por el caos ordenado, debo reconocer que la razón prevalece al final. Si por ventura una persona, un genio más bien, llegara a elevarse a la altura de mi intelecto y encontrarse con la combinación de la caja, debo pedirle que confíe su contenido a mi admirado colega, el profesor Armitage, de la Universidad de Miskatonic. Ese contenido no es solo un vasto compendio de conocimiento, sino un arma demasiado peligrosa como para arriesgarse a que caiga en malas manos. Confío en que dicha persona sea capaz de apreciar en su justa medida el peligro que representa, que representa y sepa actuar en consecuencia. En cualquiera de los casos, yo no estaré allí para guiar sus pasos ni para sufrir las consecuencias de sus actos. Tengo que buscar 3 cilindros escondidos donde se encuentran la vida y los estudios en el mundo griego. Pues... Vale. ¿Dónde está eso del mundo griego? Coño. ¿Dónde sale tanto libro ahora? A ver. ¿Qué es esto? Arkham Editions. Never heard of them. Antología de Arkham, volumen 2. Obra de Hermes Hermes Trismegisto. Traducida y editada por Nathanael M. Coppelius.
Hermes Trismegistus es el de la vara inmortal que lleva Cassandra. Esta colección de textos sobre distintas creencias es obra de un filósofo legendario. Incluye una traducción de la Tabla de Esmeralda, un texto muy popular entre los alquimistas del siglo XVI. El volumen forma parte de la Antología de Arkham, una lujosa colección de obras y tratados sobre esoterismo y fenómenos sobrenaturales. Vale, ¿de qué me sirve eso? Mira, el 1. Un antiguo manuscrito frísido traducido por William R. Sandburg. El texto afirma que, en un pasado remoto, Europa y otros continentes estaban bajo el control de las matriarcas de este pueblo y también que nuestro alfabeto deriva de la lengua frisia. El volumen forma parte de la antología de Arkham, una lujosa edición, bla 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 bla. El volumen 3. Una colección de ensayos sobre folclore y leyendas urbanas de Norteamérica, obra del profesor Albert Wilmar, de la Universidad de Miskatonic. El volumen forma parte de bla 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 bla. 7, espérate. ¿Dónde está el 4? Joder. El 4. Un libro de hechizos escritos supuestamente por el legendario rey Salomón. Contiene diversos rituales de invocación y de maldición. Reeditado por Claudia Waits a partir del original. El 5. No. El 9. ¿Y dónde está el 5? Falta el 5. 8. El 6. El 4. El 9. El 7. Falta el 5. El 5 es un número. Things are not looking good. Una partida muy mal llevada. ¿Qué significa esto? Muy mal llevada. ¿Por parte de quién? Ah, bueno, no. Sí, porque ahora si mueves la torre blanca, te comes el peón este que está al lado del rey. Y... Ah, no, es la reina eso. Es la reina. Pues con la torre te comes el peón. Y la reina solo puede moverse hacia un sitio. No sé, o sea... Es que claro, a ver, depende de quién mueva. Pero bueno. Hay jugadas posibles. Historia de Darkwater 2. Ay, no lo he leído, me cago en la leche. Pensé que era otro libro como los anteriores. Ay. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Vale. Estos escritos tibetanos constituyen el origen del movimiento esotérico fundado por Helena Blavatsky a finales del siglo XIX. La creadora de la teosofía extrajo amplia inspiración del texto de esta obra, pero nadie ha podido consultarla nunca. De hecho, yo ni siquiera creía que existiera. El libro encontrado en la librería sin nombre de Darkwater podría ser tanto una falsificación como la prueba irrefutable de la veracidad de Blavatsky. Me lo llevo, porque soy así, de sinvergüenza. ¡Apágate! Ahora no sé cómo se apaga el mechero. Bueno, pues no. Hasta que te quemes. Y luego cuando se queme, pues lo vuelves a sacar y así. Esto no estaba antes.
Los cilindros. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Bien. Pero sigue faltando un libro. ¡Hostia! ¿Qué hago? ¿Me leo el libro? Pues no me lo leo. Chun, 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 chun. Leer libros me da conocimiento, pero también me genera traumas. Pero claro, el conocimiento es poder. Pero claro, este conocimiento te puede llevar a la locura. Y al final invocar algo que no quieres. ¿Leerlo o no leerlo? A la mierda, me voy a jugar. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Es otro bestiario. Estas revelaciones se catalogan y clasifican criaturas de las que no había oído hablar, dioses de las estrellas, seres capaces de viajar entre dimensiones. Se presenta como la obra de referencia sobre el bestiario del mito, sin ofrecer detalles sobre la mitología a la que se refiere. Sus páginas están cubiertas de ilustraciones fantasmagóricas. Parece el necronomicón mortis. Ocultismo, progreso. Hemos progresado. Pero... Ah, mira, este no me ha generado... cagadera. Cangelitis. Sigue faltando un libro, pero bueno. ¿Tiene un reproductor este señor por aquí? Coño, el copón. A kind of chalice. Una copa de aspecto muy antiguo. Parece hecha de oro y está decorada con auténticas piedras preciosas. ¿Conformarán algún motivo concreto los rubíes y los zafiros? Pues no lo sé, pero... antes no estaba ahí. Aquí hay un gonógrafo. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Un número van a ser el número de las joyas, ¿eh? Estas gotas rojas, como piedras preciosas, reposan consagradas en oro divino. Las rojas. The chalice of knowledge. Vamos a empezar por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Lo voy a decir. 5. 5, lo voy a decir. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Nos negaremos a ser los peones del destino. ¿Cuántos peones blancos hay? Hostia, pues no hay ni un... no hay ni un peón blanco. Proteja nuestra... Espera. Claro, si ahora que me fijo no hay rey blanco. O sea que las blancas han perdido. Espera. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Los que quedan en pie, que son 3. Son tres piezas blancas. 5 y 3, ¿vale? Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Y el 9. 5, 3 y el 9. Ahora el orden. Pues yo qué sé. No. ¿Y cómo cambio de...? Ay.
Este era muy fácil. Era fácil. A ver, yo te diría que está muy sereno después de lo que ha tenido que pasar con el cuadro. O sea, pero le veo muy sereno. Yo estaría ahora mismo cagándome encima. O sea, no habría ido a la librería, me habría ido a cambiar de pantalones. Bueno, Sauron. Hala, capítulo 8. Pa' tu culo no, 8. En la librería sin nombre, Pierce sigue la pista de un intento de robo frustrado. El libro. Lee el necronomicón. Hostia puta. Hostia puta. Claro, y no he dicho antes. Es que, Edward, tío, lo has hecho mal. Has cogido el libro y no has dicho las palabras. No has dicho clatu, verata, nicto. Es lo que pasa. En fin. Pierce sigue la pista de un intento de robo frustrado y descubre que Charles Hawkins es responsable del delito. Pierce abre la caja fuerte del librero y encuentra lo que este y Sarah Hawkins habían escondido. Un libro encuadernado en piel humana que parece llamar al detective. Cuando lo abre, su mente se proyecta in another body. Necronomicones mortis. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. Que soy la médica. Busy with Captain La doctora. Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. El Blake era el librero, ¿no? Pues es muy... no sé. Sobre el paciente. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? What are his symptoms? His temperature has been going down, his skin losing its color, his body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Examina al paciente. Very well. I'll examine him. Claro, esta tiene medicina. Claro, no puedo mirar, pero esta será experta en medicina, joder. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Lo han preñado. 30-year-old subject.
Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? A mí no, que yo no soy ese. Tiene algo en el vientre. Did you examine his abdomen? Es un It would marinero. seem there's something inside. He hasn't eaten. O sea, in es uno que days. trabaja para Are Catalina. you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Te digo yo que al final Fuller estoy said jugando al not to alien, worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. El doctor Fuller es un fullero. Es un fullero. El estado de sus extremidades es In preocupante. spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Joder. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? Se está convirtiendo en I'm un sure you'll pulpo. find an explanation. You have to. Se está convirtiendo en un pulpo. Cráneo blando. Anillos pegajosos en las yemas de los dedos. Se está transformando en pulpo. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Por eso está deshidratado. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, Tiene una pinta may nazi I este. know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to Además, all Fuller my es patients. apellido alemán, o Provide sea que... him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There. What have you seen to put you in such a state? Este trabajaba para Thule. Vamos, lo tengo claro. Los síntomas son These preocupantes. are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. Este puta está metido, pero hasta el His corvejón, patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? Casualmente, ¿no? Un cefalópodo. This amuses you. Your Casualmente. action does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, Ooh. in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with.
Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Las historias escondidas, nadie ha hablado de los crímenes por ahora, no se involucren en esto. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office. What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Ya no me fío de nadie aquí en esta isla, ¿eh? A ver, una cosita. No. Pues no puedo... Digo, a ver si puedo cambiar el tamaño de los subtítulos para ponerlos un poquito más grandes, pero no. Consulta el diario, a ver. Entra en la consulta de Führer. Chronic insomnia. Like half the island. No puede dormir nadie en esta isla. A ver, tiene que hacer frío de cojones ahí. La gente que no está acostumbrada, pues... Puede ser lo que les pasa. High security only. Solo personal autorizado. The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. It's temperamental, if I understand correctly. ¿Cómo? Hola, señora. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Que esta también sabe correr, joder. Abre la puerta de un empujón, ¡pamba! No, esta no se esconde. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Bueno, vale, señora. Wait a minute. Where do you think you're going? Perdón, no lo sé. Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. Ok. I will tell him, nonetheless. Tengo que hacer que esta tía se largue de aquí. ¿Cómo? Pues jodiendo a la marrana con... Sala de espera. No, hay que hacer que vaya mal el agua. Es lo que he entendido yo. Pero no, The answers must be hidden in Fuller's office. It's so unfair. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets her... Watch out for the water, Doctor. Joder. Oh, well. At least we won't have Cocina. to for a while. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. Voy a hacer de médico, ¿eh? I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Don't worry.
I'm aware our institution is not always welcoming, but your mother is in good hands. I'll tend to her myself, and keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Perfecto, majos. ¿Dónde está su madre? A ver. Doctor, please. My chest. ¿Qué pasa este? His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Madre mía, que se vea en el sitio el caballero. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. House. Esto no es una mujer. Hay fever. What's he doing here? He broke his back in an accident down by the docks. ¿Qué le pasa, caballero? The whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. Oh, muy bien, caballero. Señora. Ah, so there's Harding. She's still sleeping. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Y ya está, eso es lo que le voy a decir a estos hombres. Nada, que su madre está durmiendo. Correcto, venga, adiós. Muchas gracias, doctora. Oh, oh. Oh, The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Vamos a ver, caballeros. So, Doctor, have you been able to examine our mother? I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Pues se está convirtiendo en calamar Thank you so también. much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Vale, sí, se me da igual. ¿Qué era esto? La cocina. The answers must be hidden in Coño, Fuller's pero no sé aquí office. dónde. Pues que llave he cogido yo. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Espera. And I'm the one who pays. Coño, esto irá para acá. ¿Eh? Ay, que no tienes chichas. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Y no vale ninguna de estas, claro. Ahí está la pécora, me cago en todo. Thomas Fuller. No, no puedo entrar directamente por aquí. Sería un poquito así, ¿no? The operating room is never accessible after an operation. Ah, vale, que es el quirófano. Vale, vale. ¿Y esto qué es?
Aquí no creo yo que voy a encontrar. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. Pero esa llave ya la Dr. tengo. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And we had a patient come up from the psychiatric wing. Were you able to see him? Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. ¿Pero quién es? Traído. Espérate que estoy yo en el hospital o qué. Mira quién está aquí. Ethan. Marie, What are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Que se droga el tío. No sabe mentir. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Aquí hay mucho secretismo, ¿eh? Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. Y estos dos tienen rollito. A ver, el ala de psiquiatría, si no me ha dicho dónde está. Ala Hawkins. Ojo. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Échala ahí con todo. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? Those basement brutes tied him up too tight, and now he's hurt. I keep trying to heal his wounds, but he reopens them. Do you have a diploma as a nurse? Excuse me? So take care of this man. Payasa. Logro. Juramento hipocrático. Toma ya. Cura a todos los pacientes. Claro que sí, hombre, claro que sí. Bueno, a ver, a lo que hemos venido. A buscar una puta herramienta. ¿Quién ha abierto la cocina? Yo no, ¿eh? Coge el cazo. Patients and hospital personnel eat the same food. Utiliza el cazo. Madre mía, vaya bazofia. Storage room, aquí tiene que estar. Con un libro. La medicina de las ciencias secretas. Esta interesantísima obra, dirigida a un público amplio, demuestra hasta qué punto
han influido las ciencias alternativas en la medicina moderna. El magnetismo, los remedios tradicionales, la acupuntura china, la hipnosis, la medicina con hierbas, la alquimia, el orujo y muchas otras han contribuido, en cierta medida, al enriquecimiento de la disciplina a comienzos de este siglo. Pero esto lo tenía que leer Eduardo, no tú. A ver, si está viendo a través de sus ojos, pues aprenderá también, ¿no? Digo yo. Farmacia. Hola, vengo por droga. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, and Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Otro libraco. Uomo delincuente. Esta obra pseudocientífica de Caesar Lombroso establece una relación entre la morfología de un individuo y su predisposición innata hacia el crimen. La seriedad del estudio y la fidelidad de las demostraciones podrían llegar a engañar un león en la materia. Sí, bueno, es un poco pseudociencia. What? We've been waiting to be restocked for weeks. Pues igual sí que tengo que ir ahora donde estaba antes cerrado. Aquí. Everybody says it. She's a witch, an old hag. The answers must be hidden in Fuller's Pues no me office. deja, coño. ¿Y dónde están las herramientas? Entonces. No tengo un mapa, ni hostias. Esto era el quirófano que no está abierto. Ya me he dado toda la vuelta al hospital, joder. This man, Edward Pierce. Uy, mira. His file is incomplete. What did Fuller do to him? Mi historial. O sea, que esto es después de que yo pase por ahí. O sea, que la estoy viendo en tiempo real. No es el pasado ni nada. El historial está extrañamente incompleto y no incluye detalles sobre el tratamiento, además de desviarse de las prácticas convencionales. Aquí está la herramienta, joder. Ahí, con la llave de grifo ahí a tope. Claro que sí. Fontanera y médica. Multiclase. Médica fontanera. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. It's temperamental, if I understand correctly. Dr. Colden, might there be a problem with the water? No sé. I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. A la tira, bonita. Vela. Pero date más brío, chica. ¿Dónde va? ¿Qué está allí? ¿Dónde vas? Que no está ahí. ¿Qué sitio es este? Joder, coño. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. Si no estaba aquí, me podía haber colado en cualquier momento. Ok. At last. The missing files must be the Stendhal syndrome. Estudio de psicología. Mira, ¿ves? Aquí sí está con la P. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Un estudio sobre el síndrome de Stendhal.
una afección psicológica especialmente poco frecuente que provoca problemas mentales por exposición a las obras de arte. Es verdad, eso existe. It's real. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Ah. Mierda. I've unlocked something. Traca. Patient files. Entrevista a Sally Hawkins. Este cilindro está escondido en el despacho de Fuller. En el registro... Descubre el secreto de Estila. Bien. En el registro sus impresiones sobre una de las muchas sesiones de psicoanálisis a las que se metió a Sally Hawkins. A ver. ¿Y ya está? ¿No hay más cosas aquí para furear? Ah, la voy a escuchar, Conclusions. Session number 17. Investigación. Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. ¿El James era el capitán? Hawkins, Fitzroy, and Fuller. Sí. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Why is Ethan on medication? Zapato, ¿eh? Of course. Sarah Hawkins is the connection. El zapato que faltaba. Faltaba un zapato. En la reconstrucción, la Sara había perdido un zapato y no sabía dónde estaba. Mira dónde estaba. No. Espérate que faltan objetos. Espérate, no salgas de la reconstrucción todavía. This finger belonged to a woman. Este dedo era de una mujer. Ahora ya sí puedo salir de la reconstrucción. Ya lo tengo todo. I must go back to the basement. Sí, pero que no te pillen. Bonita. Yo nunca estuve aquí. Jaja. Ahora sí, ¿no? Ahora sí.
Coño, ¿y toda esta sangre? ¡Hostia, Fuller! Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. ¡No! La lié. Menos mal que Edward lo ha visto todo, ¿eh? ¡Hostia puta! If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Pelea con él. No puedo, no tengo esfuerzo. No soy experto en fuerza. Maestro de elocuencia. Se nos va la pelota, chaval. Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead. No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish Tronco, of you. a ver, acabas de viajar a la mente de una persona. Creo que es motivo suficiente para meter una caga fuerte. No soy ocultismo, maestro. She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the necronomicón choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. Sí. All right. All right. Afectará mi destino. Venga. Perfect. Momento. Espérate, que si no, no leemos. Acepta su ayuda. Venga, yo acepto la ayuda. Y si le digo que no, pierdo el logro. Vale, sigamos. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Ahora ya está. Thank you, Drake. Capítulo terminado. Capítulo terminado. Bueno, vídeo, cuidado. Cinematic. Está Godín por ahí. Capítulo nuevo. Instituto Riverside. Y hasta aquí. Hasta aquí por hoy. Llevamos 2 horas. Mira, otro logro ahí. Atrapado en la trampa. Esto saltan los logros un poco como le da la gana. Pero bueno. Llevamos 2 horitas. 2 horitas. Para los que lo veáis en YouTube, pues son 2 horas, pero lo vais a ver en cortado, así que no van a ser 2 horas. Pero bueno, yo creo que está bien. 2 horas. 2 horas sin contar la pifia del principio, ¿eh? ¿Vale? 1 hora 54. Así que en YouTube tampoco vais a ver la pifia. Diréis, ¿de qué coño hablas? Pues que se grabó mal, no pasa nada. No pasa nada, no se ha perdido ni un minuto. Y eso, han pasado cositas. Hoy he visto un vídeo que hablaba sobre este juego y bueno, se quejaba de ciertas cosas. O sea, decía que al juego le faltaba tal. Yo que he jugado a la llamada de Cthullu, al juego de rol, lo que más miedo da, o sea, lo que más angustia en este juego y lo que da es lo que no llegas a ver. El saber que está ahí y no saber en qué momento el director de juego, el máster, te lo va a soltar en la cara. Estás ahí con la cosa de a ver si sale un bicho, pero luego piensas, no, que no salga. Y estás toda la partida con la cosa de a ver quién sale, cómo sale y cuánto tarda en explotarme el corazón. Y el juego, en ese sentido, yo lo veo que está perfecto. Te deja matices, te enseña cosas. Ya hemos visto a una criatura extraña. Y todo está envuelto de un misterio, de un qué es lo que pasa, qué es lo que están hablando de
de dioses monstruosos, de criaturas de otras dimensiones. Está todo como muy lejano, pero nosotros ya hemos visto cosas que no tendrían por qué haber pasado. Hemos visto a un señor flotar y explotar. Hemos visto a otro señor caerle una roca encima y luego estar como dicen, no, sí, yo no estaba allí. Hemos visto salir un puto bicho de un cuadro. Hemos visto cosas muy raras. Pero todavía nos están intentando hacer creer que eso no existe. Ya tenemos traumas para toda la vida. Yo creo que el juego, en ese sentido, lo está haciendo muy bien. Habrá que ver hasta el final. Pero a mí me parece que está siendo muy fiel a lo que es una partida de rol de Cthullu. Sí, es que está muy bien. Es muy inmersivo. Tiene la mezcla justa. No es como el Alien, no estás todo el rato huyendo de un bicho, no estás todo el rato en tensión. Tienes tus momentos de aventura gráfica, ¿no? De buscar cositas, resolver puzzles. Tienes un poquito de todo. Tienes tus momentos de acción, tienes tus momentos de relax, de investigación. Yo creo que el juego tiene un poquito de todo y me gusta. La verdad que está... Estoy contento. Todo sea que al final lo manda a tomar por culo como el Alien, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, pues nada, gente. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias. Mañana, si todo va bien, continuamos. La cosa es acabarlo antes de que pase Halloween, ya que estamos en Spook Octubre. Pues antes de que acabe Halloween, acabar este juego. No sé los capítulos que tendrá, pero vamos a un ritmo trepidante, ya vamos por el 9, o sea que vamos a toda hostia. Por lo dicho, gente, muchas gracias por estar aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.